Hola con todos, yo soy Y Daniel yo soy Alegría. y esto es Crazy Politics, un canal de política, de historia y de mitología. Para niños y adolescentes. Así es, amiguitos, y el día de hoy les traemos un episodio muy especial sobre los conflictos olvidados. Y vamos a Bueno, empezar. un conflicto. Sí, un conflicto olvidado que esperamos que sea el primero de una serie. Ajá. Y ese conflicto tiene que ver con un país llamado... Somalia. O sea, vamos a hablar del país en sí, la historia del país, que es relativamente corta. Es un país de menos de 80 años. Entonces vamos a hablar de la situación del país y de un conflicto actual que está pasando en el país. Así es, Es una amiguitos. guerra civil que ha existido ya bastantes décadas. Así que vamos a pasar con esto y en datos curiosos alrededor del mundo les hablaremos de la mítica tierra de Punt. Ajá. Pero antes, nuestro reto... De las banderas. Ahí vamos. ¿De qué país es esta bandera? Te lo diremos al final de este episodio. Y bueno, amiguitos, el día de hoy les queremos traer el primero de una serie de programas que hemos estado pensando eh, sobre lo que denominamos los conflictos olvidados. Uh-huh. Entonces, más o menos cuando hablamos de conflictos olvidados, obviamente son conflictos que sí son reconocidos y digamos que las Naciones Unidas en algunos sí actúa y sí trata de brindar ayuda, entonces no es que son completamente olvidados, pero más nos referimos a la mediática. O sea, cuando uno está recibiendo noticias, recibes noticias constantes de potencias mundiales y de pocos conflictos. O sea, por ejemplo, ahorita actualmente recibimos información de Rusia y Ucrania, Israel y Palestina, e Irán cuando se habla de temas nucleares, pero no de todas las cosas que están pasando, porque a ver, lógicamente es imposible abarcar, como en la mediática es imposible abarcar todas las situaciones que están existiendo, pero también debería haber un poco más de balance en las noticias que recibimos. Entonces, más nos hablamos de cosas de Medio Oriente, o en el caso del día de hoy vamos a hablar un poco más de África. Entonces, más o menos esos conflictos que no se le presta tanta atención cuando se trata de noticias o de contenido que vemos, digamos, en las redes sociales o lo que sea. Así es, porque, por ejemplo, el primero tal vez de esos conflictos olvidados sobre el que nosotros ya hace porque a mí me más de gusta 2 años, exacto, ya hicimos un video, fue el conflicto del Yemen. Uh-huh. Y si bien está en la península arábiga, muy poco se habla del Yemen. Siendo la crisis humanitaria más fuerte del planeta, casi no se lo menciona. Más bien ha salido en relación a la situación de Israel por el papel que los hutíes yemeníes han tenido, ¿no? Pues tratando de bloquear ya vamos a ver, pues justamente el estrecho de Bab el-Mandeb, ¿no? Bueno, Ya vamos también a ver eso no es tanto un acá. conflicto, pero igual es un grupo del que también hablamos los kurdos. O sea, la situación de los kurdos es súper crítica y casi También. no se menciona. O un tema que a mí me encanta, Siria, yo casi siempre hablo de Siria, me interesa mucho. Igual es, o sea, es un país que está en una situación tan crítica desde hace tanto tiempo y tampoco casi se menciona. Entonces hay muchas cosas y muchas regiones del mundo de las que de verdad no sabemos bien todo lo que está pasando. Así es. O sea, no sé, no reflexionamos tanto en lo que está pasando, mejor dicho. Y lastimosamente la mayoría de esos conflictos olvidados están en el África. Ajá. No exclusivamente en el África, pero mayoritariamente sí. En la región. Porque, bueno, tal vez vamos a empezar con Somalia, podríamos pasar a otros. Estoy pensando que justamente la región del Sahel, pues bueno, en este momento mediáticamente se habla de Sudán, a pesar de que la guerra civil en Sudán no empezó hace poco, sin embargo, lastimosamente no se le ha dado la importancia del caso. El caso de Nigeria, lo que está pasando en el norte de Nigeria con la presencia de Boko Haram. Pero también estoy pensando en el conflicto fronterizo entre Camboya y Tailandia, que ha tenido muy poca recepción en los medios. Se me ocurre la crisis terrible de la minoría rohingya en Birmania, tampoco se habla demasiado de ello. Y un conflicto que nosotros ya tratamos justamente entre Armenia y Azerbaiyán, pero simplemente porque se llegó a un acuerdo de paz en la Casa Blanca. Ajá, y también recibió mínima atención. O sea, de hecho, bueno, cuando empezamos a ver este tema era porque yo estaba buscando noticias, creo que fue en la página de BBC, no me acuerdo. Pero fue alguna, o sea, BBC o CNN, la verdad no me acuerdo cuál de las dos.
Pero claro, cuando yo entré a ver la distribución, porque hay una distribución de noticias, había una, ¿cómo se llama? Una tab, o sea, una división para los Estados Unidos, y había una división para el Medio Oriente, y bueno, para otros países. Y la de los Estados Unidos tenía miles de noticias, y en la del Medio Oriente te metías y lo único que había era Israel-Palestina. Yo quería algo diferente y encontrar la noticia de Somalia, que es la que llevó a que veamos todo esto de Somalia por un ataque en Mogadishu, fue, o sea, encontrar eso fue una en 20.000 historias de Israel y Palestina. Que obviamente no hay que descreditar el conflicto de Israel y Palestina, es fuerte, es una crisis súper importante, pero no porque ese conflicto exista dejan de existir todos los otros conflictos y todos los otros países que tienen situaciones críticas de las que a veces podemos olvidarnos. Entonces la idea de esta saga de esta serie es un poco traer luz a todas esas otras situaciones. Exacto. Entonces, bueno, de alguna manera dimos un primer paso hace ya algún tiempo, que el video del Yemen. Tal vez nos toque hacer en algún momento alguna actualización, porque tiene más o menos unos 3 años. Pero lo cierto es que ahora, amiguitos, para seguir con esta idea que les estamos mencionando, nos vamos a ir a una región en particular en la costa africana. Nos vamos a ir a esta región que divide justamente, aquí está la península arábiga, aquí está el Yemen, país del que, como hemos mencionado, ya hemos hablado. Aquí está el Mar Rojo. Y esta región de aquí, donde casi que se topa la península arábiga con el África, recibe el nombre de el Cuerno de África. Y en este puntito se entra por un estrecho llamado Bab el-Mandeb al Mar Rojo. Como ustedes comprenderán, desde la antigüedad, la facilidad con la que esto conecta con Egipto al norte, y por aquí ya con el sur de Arabia, y por aquí ya nos vamos por el Océano Índico hacia la India y más allá, se transformó en una región muy importante desde el punto de vista comercial. Claro. Y eso es la razón por la que los comerciantes árabes y persas ya tenían mucho interés en esta región desde mucho tiempo atrás, y ya en torno al año 800, entre el año 800 y el año 1100, muchos comerciantes árabes y persas, ya musulmanes, ya islamizados, comenzaron a controlar diferentes puntos de la costa, en lo que ahora es Somalia. Exacto. Y si pensamos que en el siglo XIX ya se creó el canal de Suez en el norte de Egipto, ¿no? Y esa unión con ahora el Mediterráneo podía unirse con el Mar Rojo. Eso se transformó en hasta el día de hoy, amiguitos, es una de las arterias del comercio más importantes del mundo. Sí. Así que el Cuerno de África se volvió muy, muy apetecido para las diferentes potencias europeas que tenían intereses en conectar el Mediterráneo con el Índico y más allá. Sí. Y lo que ahora entendemos como Somalia, había una Somalia francesa, una Somalia italiana, una Somalia inglesa. Exacto. Entonces, lo que pasa es que se juntan las colonias que había británicas e italianas, se juntan en el año 1960 y es cuando nace Somalia como país. Entonces, ahora sí, hablando un poco del país, y bueno, de hecho, hablando del impacto comercial, ya vamos a hablar un poco de eso después cuando hablemos de Somaliland y de su reconocimiento internacional. Entonces, cuando nace Somalia como país, era una república parlamentaria, que era, o sea, el líder era elegido por la asamblea y era un poder bastante centralizado. Desde siempre, y esto es muy importante tomar en cuenta, el país étnicamente tiene muchos clanes. Entonces, esto crea una división que es súper importante para entender después cuando vemos la crisis ya del país en sí. Como digo, era una república parlamentaria, era democrática, y en 1969, en un golpe de estado, Said Barre llega al poder. Y cuando llega al poder es una dictadura de 22 años, que se acaba en el 1991. En 1991, Said Barre huye y el país entra en completa anarquía. O sea, no hay ningún gobierno reconocido. Y en todo este caos nace algo que es muy importante hasta ahora, que son las cortes islámicas.
No sé si quieres hablar. Perdón, estoy hablando mucho. Aquí vamos pues siguiendo. Por ejemplo, hay una cosa antes de continuar, porque el punto en el que Alegría está dejando esta explicación es muy importante. Simplemente para poder entender algo, la Somalia francesa nunca formó parte de la actual Somalia. Es un país que actualmente se conoce como Djibouti. También tiene una posición muy estratégica en el Cuerno de África. Pero sí, se unió la Somalia británica, la Somalia italiana, como dice Alegría. Y eso es muy importante tomar en cuenta porque ese pasado colonial también hizo que la Somalia británica e italiana tengan algunas diferencias que, como ya vamos a ver, porque el actual Somaliland, de este estado del que ya vamos a hablar, básicamente es la Somalia británica, ¿no? Es territorio que fue británico. Entonces, dos cosas muy importantes, amiguitos, de este punto. Aunque la población somalí es mayoritariamente somalí, se divide en clanes. O sea, casi toda la población, son 13 millones de habitantes, son somalíes, pero tienen una división de clanes muy, muy importante. Hay algunos grupos más pequeños, algunos de origen árabe, otros de origen bantú, pero prácticamente todos son somalíes. Y en términos religiosos, y esto también es importante, el 99.9% de somalíes son musulmanes. Y de esos, del 98.1% son suníes. Entonces, no, en términos religiosos no hay un choque. Pero el tema de los clanes sí es fundamental. Y estas cortes islámicas de las que mencionaba Alegría, de alguna manera se transforman en la única entidad legítima de poder para muchos de esos clanes, en ese vacío de poder que se genera, porque el 91 huye de Somalia, Said Barre, se entra en un estado de anarquía, el país empieza a colapsar, se empieza a hablar de Somalia como un estado fallido, y eso tal vez para que tú lo comentes, en el año 91, una de esas regiones llamada Somaliland, que es lo que estábamos hablando hace un momentito, decide separarse de Somalia. Exacto. Entonces, volviendo un segundo más a las cortes islámicas, las cortes islámicas nacen de esta necesidad de tener cierto orden. Entonces nacen como estos tribunales que están ahí para brindar orden y brindar cierto tipo de control y leyes a base de la religión. Entonces son muy basadas en la religión musulmana. Ahí su nombre. También con las cortes islámicas existe la unión de las cortes islámicas. Esto significa que agrupa. Exacto, están unidas, están en comunicación, están conectadas, y eso es importante reconocer porque hay diferentes cortes islámicas que están en todas las regiones del país y en todos los estados que hay dentro del país, que, están conectadas, entonces no están necesariamente solo en una región. Una corte islámica puede actuar sobre 2 regiones, puede actuar solo sobre una, y todas en sí están en constante comunicación. Sí, y mire, esto es importante, amiguitos, por una razón. Porque hay que entender que es un país que de repente sus instituciones se colapsan y la única fuente que le da de alguna manera legitimidad al orden son estas cortes. Exacto. Y eso viene conectado a lo que tú dijiste. Como el país tiene bastante uniformidad en la religión, por eso ese sistema pudo funcionar. Si, por ejemplo, cuando analizamos de Israel, vimos que Israel tenía muchas divisiones religiosas. Entonces, en un país que tiene división religiosa es muy difícil que un sistema basado en la religión funcione. Pero como es tan uniforme y casi toda la población tiene la misma religión, no solo que son musulmanes, sino que casi todos son suníes, entonces de esa manera el sistema sí pudo funcionar y por eso prospera y por eso vamos a ver que sigue actuando hasta ahora. Has dicho una cosa que es súper interesante y lo dijiste de alguna manera como digamos, un poco como lateralmente, ¿no? Pero me parece genial. Y es porque dentro de todo lo que está pasando ahorita en Medio Oriente, esto es como un inciso, muchas veces se piensa en Israel como el Estado judío, sí, la mayoría es judío, pero pensar que toda la población de Israel es judía es un error. Exacto. Lo que acaba de decir Alegría es muy cierto. Y para que lo comprueben, por favor, vean nuestro video sobre las minorías de Israel. Y van a saber a qué se refería Alegría. Y dense cuenta, ¿y qué es lo que sucede? A partir de esta institucionalidad de estas cortes islámicas,
surgen grupos militantes, ¿sí? Surgen grupos que se van estructurando para, digamos, que esas cortes tengan ya una presencia territorial y terminan siendo los brazos armados de estas cortes. Y así es como surge un grupo fundamental llamado Al-Shabaab. Exacto. Entonces, esto es muy importante, amiguitos, porque Al-Shabaab surge en este contexto de descomposición del Estado y muy ligado ideológicamente a Al-Qaeda. Exacto. Un grupo considerado terrorista por la inmensa mayoría de países del mundo. Entonces, estamos hablando de un grupo que obviamente tiene unas posturas radicales. Sí. Un segundo antes de mencionar eso, quería, para que se entienda el punto, que veamos un mapa sobre cómo se divide Somalia, las regiones. Aquí podemos ver, se divide en 7 regiones. Una de esas es Somaliland, y eso nos lleva al año en el que estamos ahorita, 1991, porque en 1991, en la mitad de todo este caos, Somaliland aprovecha un poco, digamos, de este cambio en la organización del gobierno como una manera de declarar su independencia. Entonces Somaliland se considera a sí mismo un estado aparte de Somalia. Y de hecho, si vemos estadísticas, Somaliland tiene una mejor situación y una mejor, se me fue cómo se llama, esta estadística de el bienestar, o sea, con cada persona, IDH. Tiene un índice de desarrollo humano superior al resto del país. Tiene un índice de desarrollo humano superior. Y internacionalmente no es reconocido como un estado aparte, pero esto me parece interesante como mencionaste, comercio. Etiopía no reconoce a Somaliland como su propio país, pero para temas de comercio lo considera su propio estado porque le conviene tener esa abertura a puerto que si no, no puede tener, y no tener que comunicarse con Somalia porque Somaliland tiene una mejor situación económica y más estabilidad. Más estabilidad política. Mire, exacto, justo lo que dice Alegría, Etiopía es un gran país, muy importante. De hecho, tenemos esa deuda todavía, la guerra civil de Etiopía. Pero si vemos, amiguitos, aquí está Etiopía, y aunque está cerca de la costa, su frontera no tiene costa. Exacto. Y se da la situación tan interesante de que, aunque Somaliland no es un país reconocido internacionalmente, de facto funciona. Y Etiopía tiene acuerdos comerciales con Somaliland para poder sacar sus productos, como bien dice Alegría. Entonces, Somaliland viene a ser uno de esos raros estados, por decirlo de alguna manera, que están en esa parte brumosa, borrosa del derecho internacional, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, volvamos a los 90s. Se desata además una hambruna terrible. Exacto. En los 90s hubo una terrible hambruna en Somalia. Estos tribunales se afianzan, como dice bien Alegría, y en el año 93 interviene la ONU, las Naciones Unidas. La ONU se queda ahí por 2 años, del 93 al 95, un poco va más que nada para dar ayuda humanitaria y trata de instalar estos gobiernos transicionales, ¿no? Sí, un gobierno de transición. Gobiernos de transición que en teoría siguen funcionando hasta ahora, sigue siendo así. Entonces un gobierno de transición consiste de un gobierno que tiene un presidente que decide ponerse a cargo en un tiempo de crisis por un tiempo indeterminado. O sea, no se sabe cuánto tiempo se va a quedar, y en el caso de Somalia, en algunas ocasiones ha actuado desde países externos por la situación del país. O sea, a veces el presidente ha estado ahí en el país, pero en momentos han trabajado desde el exilio por la crisis que tiene el país. Una de las mayores razones que utilizan las Naciones Unidas para explicar por qué se fueron del país es el disparo de los 2 Black Hawks, Sí, que exacto, pasó en el la crisis 93. del halcón negro, exactamente. Exacto. Que pasa en el 93, de hecho, o sea, pasa en el primer año que se quedan ahí en la misión. Y bueno, fue terrible, ahí está una película que me contabas hoy, y murieron más o menos 80 personas en el rescate de los aviones. Exacto, se trata de 2 helicópteros, son los Black Hawks, ¿no? O halcones negros en español. Caen justamente en una operación fallida, primero que el uno, después que un segundo Black Hawk, y en el intento de rescate del personal de los helicópteros, pues no solamente por parte de tropas estadounidenses, sino justamente con el apoyo de tropas de las Naciones Unidas que ya estaban en ese momento ahí, pues terminas con más o menos unos 80 muertos, y eso fue terrible, ¿no? Se habló de hasta qué punto estas misiones de Naciones Unidas estaban bien coordinadas,
etcétera, porque incluso la misma capital, Mogadiscio, ni siquiera el gobierno podía controlar todos los barrios de la ciudad, había clanes, ya hablamos de los clanes, la presencia del Al-Shabaab, algo que dijo Alegría es muy importante. En algunos momentos los gobiernos de transición ni siquiera funcionaban dentro de Somalia. Exacto. O sea, estamos ante una situación, pues, De una falta extrema de legitimidad. totalmente, por eso se habla tanto de un Estado fallido. En el año 95 salen las Naciones Unidas, se sigue tratando con estos gobiernos de transición, como bien lo mencionó Alegría, y en el año 2004 o 2006 se comienza ya a hablar de una nueva forma estatal, o sea, darle una nueva forma a hablando de Etiopía, a Somalia. Bueno, aquí algo que quería mencionar es en el 98, Puntland es otra de estas regiones que sí se considera un estado dentro de Somalia. Entonces ya vamos a ver después cómo se hace una federación, pero básicamente funciona ante la ley federal de Somalia, se considera, pero en el 98 pelea por ser un poco más autónomo. Pero no viene a ser el mismo caso de Somaliland, porque Somaliland tiene sus propias leyes, tiene su propio gobierno, funciona aparte. Puntland funciona dentro de la ley federal de Somalia como país. Con muchísima autonomía, pero Exacto. no desgajada de Somalia. Exacto, y se considera a sí mismo parte de Somalia. ¿Sabes? Porque lo que dice ahorita Alegría es muy importante. Están escuchando Estado, hemos estado hablando de regiones, todo se va a explicar, porque hay un proceso entre el 2004 y el año 2012 y cuando se hace una federación, en que se discute la nueva forma estatal que va a tener Somalia y se decide que sea una federación. Somalia hoy por hoy es un estado federal compuesto por ¿cuántos estados? 7. Exactamente. Como vimos en el mapa. La cosa es que hay que tomar en cuenta es que estamos usando dos definiciones de estado. ¿Sí? Cuando hablamos de un estado como un país, hablamos de que Somalia es un estado y Somaliland se considera un estado aparte. O sea, son países, se consideran países diferentes. Pero dentro de Somalia, como trabaja bajo un régimen federal, hay estados que, si es la misma palabra, pero no es lo mismo. Es como los Estados Unidos, exacto. O sea, es como decir Nueva York y Texas. Ya. O sea, entonces sí, usamos las dos definiciones de estado, pero porque las dos definiciones también, y las dos definiciones aplican al caso. Entonces, eso hay que clarificar. Además de eso, cuando se habla de que se discutió que se haga una federación, se pueden preguntar quién discutió eso. Es muy importante tomar en cuenta que Somalia tiene los clanes y los clanes tienen una asamblea de los clanes, una asamblea que discute todos estos cambios y estos regímenes del país. Y aquí viene otra cosa. ¿Cuál es el mayor problema y la mayor causa detrás de esta crisis de este país? Es que el gobierno no tiene legitimidad. Tienes los tribunales, tienes los clanes, tienes los gobiernos de transición que tienen esta ayuda internacional. Entonces el poder está dividido entre tantos de cada actores. Exacto. Entonces el poder está dividido entre tantos actores que un presidente viene a tener casi el mismo poder que el líder de un clan y el mismo poder que el líder de un tribunal. Entonces el presidente no llega a tener legitimidad y por eso el país no llega a tener una unión. Entonces, hablando un poco de esta asamblea de los clanes, el poder, la representación, ¿ya? Como no sé, aquí en el Ecuador, por ejemplo, tenemos asambleístas que cada uno representa a cada provincia, ya, y eso es un porcentaje igual. Lo mismo es aquí. La representación se divide en quintos. Entonces, 4 quintos se divide uno a cada uno de los mayores clanes. Tienen 4 mayores clanes y uno a cada uno. Y el quinto que queda esa representación se divide entre los clanes restantes porque son porcentajes más pequeños de la población. En el 2004 se empieza a hablar de que Somalia se haga una federación y ya se hace una federación en el 2012. Y ese es el sistema vigente hasta el día de hoy. Pero como bien dice Alegría, tenemos que tomar en cuenta que 7 estados, como vimos del mapa, pero uno de esos es un estado que de facto es independiente, aunque no tenga reconocimiento internacional. Uno, Puntland, que tiene un nivel de autonomía superior al resto y sí ha coqueteado con esta idea de la independencia, pero se mantiene dentro de estructura federal. Gobiernos, cada estado tiene un gobierno propio. Tenemos un gobierno federal muy débil, como muy bien lo ha explicado Alegría. La situación de los clanes y esos tribunales islámicos
que siguen presentes y tienen el respaldo del Shabab. Exacto. Entonces tenemos Ahora sí una que hablar del situación Shabab. muy conflictiva, porque Al-Shabaab en efecto es el factor de mayor inestabilidad en el país. No se olviden que étnicamente es un país muy homogéneo, religiosamente es muy homogéneo, pero la división de clanes y el peso que tiene el Shabab, que nació, como vimos, de estos tribunales, se genera una situación muy inestable. Ujú. El gobierno realmente no controla muchas zonas del país. Entonces aquí a lo que hay que hablar es, Al-Shabaab nace en el 2006 y nace de la unión de las cortes islámicas. A ver, aquí hay algo que hay que mencionar y es que lo difícil de Somalia es hablar, uno no puede generalizar cómo está dividido Somalia, porque está dividido, federalmente está dividido como estados, dentro de esos estados está dividido por regiones, pero la división de los clanes no se limita a una región. O sea, un clan puede estar en un porcentaje de una región, puede estar en 2 regiones, puede estar en 3 regiones, porque es algo más cultural. Un tribunal islámico puede estar igual en varias diferentes regiones y por ende en varios diferentes estados. Entonces el país se divide en diferentes maneras y podríamos ver muchos diferentes mapas de cómo se divide y eso es un gran problema. Pero bueno, la cosa es Al-Shabaab nace de la unión de las cortes islámicas, lo que significa que está presente en más de una corte, entonces En más de una región. por entendimiento está en más de una región. Eso le da tanto poder porque no está limitado a una zona del país, está en varias zonas del país. Lo que pasa es que nunca cubre una zona entera. O sea, uno no puede decir, dando un ejemplo que no es accurate, o sea, no está correcto, pero es para dar un ejemplo, no podríamos decir Puntland es un estado 100% de Al-Shabaab. No, podríamos decir 25% de Puntland es de Al-Shabaab. 5% de Puntland de Somaliland está controlado por Al-Shabaab. O sea, está en estados, no domina un estado entero. Entonces, está presente en ciertas áreas del país y divide ciertas áreas del país entre áreas del país controladas por Al-Shabaab y áreas del país no controladas por Al-Shabaab. Y ahora tomemos en cuenta también que Al-Shabaab en efecto tiene esta relación con Al-Qaeda, lo que le permite estar en contacto con otros grupos internacionales, como ya vamos a ver también en otros videos, cuando hablamos de toda esta región del África, debajo del Sahara, la región del Sahel, ahí aparece otro actor llamado Boko Haram, ¿no es cierto?, que tiene una relación muy cercana con el Estado Islámico. Entonces vamos a ver que estos grupos que se han radicalizado y muchas veces ya son considerados como terroristas, no solo desestabilizan a un país como Somalia, que allá vemos que por eso muchas veces considerado como un Estado fallido, sino que desestabilizan toda la región. Pero eso creo que lo podemos dejar para el resto de videos que tenemos pensados en este sentido. Pero amiguitos, ante todo es considerar cómo conflictos que tal vez no tienen tanta propaganda, en efecto están presentes. Exacto. Y de vez en cuando ya alcanzan niveles tan dramáticos como lo que está pasando en el Sudán, les damos un poco de atención. Pero no es que empezaron ayer y se terminaron en una semana, sino que hay mucho de lo que hablar. Exacto. Y bueno, ahorita, o sea, para concluir, eso es un poco de la situación. O sea, la situación del país ahorita sigue siendo gobiernos transicionales, sigue siendo áreas que solo hacen caso a las cortes islámicas, siguen habiendo áreas que solo hacen caso al Shabab. Bueno, recientemente hubo un ataque de Al-Shabaab a una prisión de máxima seguridad en Mogadiscio. Exacto. Entonces, básicamente la idea de la explicación de hoy es entender un poco cómo empezó la inestabilidad del país, cómo se divide el país y por qué esto agrega la inestabilidad, y los mayores actores que son las cortes tribunales, Al-Shabaab y los gobiernos transicionales. Así es, amiguitos. Esperemos que con esto tengan un poco más de información para poder entender lo que está pasando en Somalia. Exacto. Y ya veremos más países de la región. Y ahora vamos a datos curiosos alrededor del mundo. Y bueno, amiguitos, en datos curiosos alrededor del mundo les vamos a hablar de una tierra legendaria. Exacto, es un tema súper chévere porque se conecta a Somalia, que estamos hablando ahorita, y se conecta a la mitología. Entonces siempre es, bueno, más que a la mitología, digamos al imaginario
entre geográfico y legendario del Antiguo Egipto. Exacto. Entonces no llega a ser exacto un mito, pero es, digamos, esta idea de lo fantástico en la cultura egipcia. De lo maravilloso. Una tierra de riquezas. Estamos hablando de la antigua tierra de Punt. Entonces era considerada, por los antiguos egipcios, era considerada este lugar de extrema riqueza. Entonces tenían las pieles de los animales, el oro, y de hecho la consideraban tan sagrada, tan mística, tan especial, que consideraban que si los dioses necesitarían, digamos, recibir materiales de nuestra tierra, primera, digamos. Exacto. Material, oro, por ejemplo, de nuestro planeta, pues lo conseguirían ahí. O sea, era el lugar de los dioses. O sea, Punt venía a ser de donde venían las cosas más preciosas. Exacto. Y miren, no estamos hablando de un reino pobre, estamos hablando del Egipto antiguo. Exacto. Estamos hablando de uno de los reinos más poderosos, ricos y cultos de la antigüedad, y consideraban que traer riquezas de Punt sería el nivel máximo de poder, o sea, de prestigio. De valor, exacto. O sea, de ahí venía el oro, pieles de animales, resinas, inciensos, mirras. Exacto, maderas preciosas. Exacto. Marfil, ¿no? Entonces, básicamente todo material de la mayor calidad y del mayor prestigio vendría de Punt. Así es. Miren, y esto viene desde muy antiguo. O sea, ya las primeras referencias a la tierra de Punt las tenemos en la cuarta dinastía a mediados del siglo, amiguitos, 26 a.C. O sea, es muchísimo. Estamos hablando de, es cosa seria. Es mucho tiempo. Sí. La cuarta dinastía. Pongan en consideración que nosotros estamos en el siglo XXI después de Cristo. Es todo ese tiempo más 5 siglos. O sea, más 25. O sea, no, 5. No es que siglo XXI, siglo XVI. Pero yo estaba sumando todo. No, claro, o sea, yo digo, es lo mismo que hemos vivido desde el inicio que tomamos después de Cristo. ¿De la era cristiana? Exacto. Más 5 siglos. O sea, es mucho tiempo, ¿sí? Es mucha historia. Pues dése cuenta, estamos hablando de 4.600, más de 4.600 años. Es mucho. Es increíble. Y tal vez la expedición más famosa, porque hubo varias, ¿no? Sí. Obviamente los nuestros es un recorrido muy chiquito. La más famosa fue la de la reina Hatshepsut a principios del siglo XVI antes de Cristo, ¿no? Una expedición donde aparentemente pues es la expedición más exitosa que tuvieron los egipcios, y se entrevistaron pues los viajeros, estos comerciantes egipcios, con el rey Perejo. Exacto. Su esposa, a la que la describen como muy bien alimentada y sus 3 hijos. Así es. Y justamente el objetivo de la expedición de la reina Hatshepsut era decorar unos de los templos más importantes que había en Tebas. Y la última expedición muy importante que se conoce es la de Ramsés III, que es en el siglo XII. 12 antes de Cristo. A mediados del siglo XII, y la última expedición, no es que es la última, pero la última de las importantes. Exacto, de las más importantes. Sí, y de ahí poco a poco se va perdiendo. La leyenda, digamos. Sí, porque además hay una cuestión, los registros comerciales egipcios a veces no son muy exactos, o sea, entre un registro y otro, la descripción de los pobladores de Punt a veces cambia mucho, ¿no? Y lo único que se tiene un poco claro es que estamos hablando de una región al sur del Mar Rojo. Exacto. A veces incluso podría ser el Yemen, pero casi siempre esa descripción parece ser la costa de Somalia. Exacto. ¿Y esa es la razón por la cual? Entonces es la razón por la cual se considera que el nombre de Puntland viene de esta leyenda de la tierra de Punt. De la maravillosa tierra de Punt. Exacto. Y como hemos visto en la primera parte del video, Puntland es uno de los estados constitutivos de Somalia. Así que la tierra de Somalí está muy ligada a algunas de las historias y relatos comerciales más antiguos del antiguo Egipto, valga la redundancia. Exacto. Y ya para cerrar este video, amiguitos, la bandera del día de hoy es la bandera de Somalia. Pues estaba medio obvio. Era medio. Pero ya saben, esa es la bandera somalí. Hemos entrado en este tema y no se olviden, vamos a ver nuestros... Pasos.
Y ya saben, amiguitos, si este video les ha gustado, no se olviden de darnos un like. Suscribirse y compartir. Chao. Chao. Hasta la próxima.